Esto es Vive en Modo Terapia. Un espacio para pausar el ruido, escucharte y reconectar contigo. Respira profundo, acomódate y quédate. Soy Claudia Segrove y este es tu momento para volver aquí. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Gracias por darte este espacio, porque detenerte a mirar lo que sientes no es un lujo, es una necesidad. Hoy quiero empezar con una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es que los jóvenes adultos sean más débiles, sino que han tenido que aprender a sobrevivir prácticamente solos, sin contención emocional real? Con frecuencia escuchamos frases como, a su edad yo ya trabajaba. Antes nadie se deprimía por esas cosas o ahora todo les afecta. Pero esas ideas pueden impedirnos ver lo que realmente está ocurriendo. Vivimos frente a una generación que creció bajo una enorme presión por destacar, por producir, decidir y demostrar que puede con todo. Tiene más información que nunca, pero cada vez menos espacios seguros para hablar de lo que siente. Y cuando las emociones no encuentran dónde expresarse, no desaparecen. Se transforman en ansiedad, agotamiento o en esa sensación de vacío que cuesta explicar. En este episodio queremos ir más allá de las etiquetas para hablar de salud mental, vínculo, sentido de vida y de la soledad emocional que muchas personas viven en silencio. Porque quizá no estamos viendo una generación más frágil, sino una generación que necesita ser escuchada de una manera diferente. Encuentros con propósitos. Hoy queremos abrir esta conversación desde un lugar distinto, sin etiquetas fáciles, sin comparaciones injustas, con la intención de mirar más profundo y de acompañar mejor. Porque detrás de muchas emociones que hoy incomodan, la ansiedad, el enojo, la desconexión, no hay falta de carácter. Hay historias que no han encontrado espacio para ser escuchadas. Y para hablar de esto me acompaña alguien que ha dedicado su vida a explorar el sentido, las emociones, la espiritualidad desde una mirada profundamente humana. Alejandro de Barbieri, psicólogo, escritor, especialista en logoterapia y cofundador de @Revolución del Colibrí. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Claudia, por esta oportunidad de conversar contigo y con tus oyentes. Un gustazo. Alejandro, me gustaría empezar desmontando esta idea tan instalada. ¿Realmente estamos frente a una generación más frágil o estamos viendo el resultado de algo mucho más profundo? Bueno, las estadísticas de salud mental, yo hace más de 30 años que soy psicólogo. Mi hija chica se acaba de recibir de psicóloga y le contaba el otro día a Belén que, claro, es una oportunidad lindísima para ti para arrancar tu carrera, porque hoy, yo los últimos 2 años de mi carrera, no paro de dar charlas en empresas de salud mental. Y eso no era algo común, no era para nada común. Entonces, por un lado, creo que después de la pandemia, en todo el mundo, ¿no?, se ha puesto foco en la salud mental, y también porque la pandemia reveló, por lo menos en Uruguay, creo que en gran parte de Latinoamérica y en otros países, que no todo el mundo puede acceder a terapia, no todo el mundo puede pagar un psicólogo o no lo puede pagar todo el tiempo. Y gran parte de mi tarea, como tú lo hiciste en esta presentación tan linda, tan cálida, que te agradezco, ha sido fomentar la prevención desde la visión humanista y desde la logoterapia, pero fomentar lo preventivo. Por supuesto, bienvenida a la terapia, el que lo puede pagar, el que lo necesita, ni que hablar. Es un privilegio, ¿no?, poder pagar un psicólogo que te escuche sin juzgar. Eso es maravilloso. Pero no todo el mundo puede acceder a eso. Y la pandemia reveló, por lo menos acá en Uruguay, en este momento que yo te estoy hablando, hay más de 30.000 personas en espera para un psicólogo a nivel público. 30.000. Somos un país de 3,5 millones de habitantes. Entonces, eso quiere decir, y seguramente que eso se repite en otros lugares. Entonces, eso quiere decir que tenemos que buscar modelos preventivos, comunitarios, sociales, como la escuela, como el liceo, en donde la educación emocional, en donde las familias estén presentes. Cualquier psicólogo que trabaja en un centro educativo tiene la obligación de trabajar con las familias, y si no sabe cómo aprender, no se puede quedar con la visión pesimista de que los padres no vienen.
Si no vienen es porque muchos psicólogos no saben convocar o no saben dar charla, no porque los padres no lo precisen. Eso es un estigma que también hay, que a veces los psicólogos dicen, no, pero llamamos a los padres y no vienen. No, si no vienen es porque usted no sabe convocar, averigüe cómo, sea creativo, mande videitos, haga un podcast como están haciendo tú si el que no puede ir presencial, escuche a través del podcast los contenidos que son importantes. Y bueno, ese ha sido un poco mi trabajo en los últimos años, a través de los libros y de los podcasts, llegar a la gente con salud mental, una salud mental integral, bien desde la logoterapia, ¿no? Que tome en cuenta todas las dimensiones de la persona, que no sea solo biológica, porque ese es otro problema grave que hay en gran reduccionismo, donde se asocia la salud mental solo al cerebro o a la medicación, y es muy importante el vínculo, es muy importante el ejercicio físico, es muy importante el deporte, es muy importante la meditación, las emociones, todo influye en la salud mental, no es solo lo biológico, ni solo lo psicológico, también lo espiritual, ¿no? Y hay algo que me parece muy importante nombrar, porque muchas veces, si funcionan, si estudian, si trabajan, si cumplen, pero internamente están agotados, ¿cómo se explica ese contraste entre una vida que aparentemente va bien y una sensación interna de vacío o de desgaste constante? Bueno, eso ya Viktor Frankl lo había escrito, ¿no? En sus libros, El vacío existencial, que hoy en día lo ha escrito muy bien también Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, ¿no? En donde él plantea que en la sociedad del cansancio rendimos sin rendir, que es ese, como tú decís, cumplo con la que la sociedad me pide, cumplo con lo que mi jefe me pide, cumplo con lo que mi pareja me pide, mis hijos, pero ese cumplir no es desde la libertad, no es desde una espiritualidad sana, sino desde un agotamiento interno que después genera desgaste, genera cansancio, genera depresión, ¿no? Pero como tú dices, es tal cual, ¿no? Ese cansancio va llevando un desgano, un vacío existencial, al tedio, a un desgaste. Como dice el doctor Marín, que es un psiquiatra español que tiene un montón de charlas preciosas, él dice que hoy en día hay gente que está mal diagnosticada, que no tiene depresión, que tienen cansancio crónico. Entonces, justamente, desde la logoterapia intentamos ayudar a que la gente recupere las ganas de vivir, ¿no? Que a través del cuerpo, a través de las emociones, a través de los vínculos, de cuidar los vínculos en todas las edades, a través de aprender también la dimensión de los pensamientos y a través de la dimensión espiritual. Tomar en cuenta todas las dimensiones para que la persona pueda descansar, pueda vivir, pueda sentir que no está perdiendo el tiempo, sino que está descansando. Hoy en día descansar es una mala palabra, porque siempre hay que estar produciendo o haciendo algo, ¿no? Sí, que hay una gran diferencia entre el hacer y el ser, y creo que estamos mucho posicionados en el hacer, ¿no? En esa productividad constante, haciendo de lado el ser. Claro, yo eso lo escribí en alguno de mis libros porque lo leí en Rollo May. Rollo May tiene una frase que yo la cito siempre, dice, hacer calma más la ansiedad que ser. Entonces, el hacer también te hace sentir que eso es lo importante, puede ser el ego, ¿no? Yo le digo a los padres, ¿viste? Los padres que educan con culpa le hacen todo lo que el niño precisa porque justamente sienten que tienen que hacer algo y les cuesta ser. O en una pareja, ¿no? Ser con el otro, encontrarle sentido a tu vida tiene que ver con el ser, ¿no? Con tu esencia y a veces no tanto con el hacer. Por supuesto que hay cosas que uno hace con alegría también, pero la sociedad del cansancio te obliga a un hacer compulsivo, ¿no? En vez de descansar el sábado o en vez del viernes, decir, bueno, ya cumplí, ahora me dedico a hacer deporte o a escribir o a leer un libro. Ya no hay tiempo para eso, todo es seguir produciendo y eso genera un cansancio mental muy grande, ¿no? Y una apatía. Claro. Y en medio de todo esto hay una palabra que se repite constantemente, que es la soledad. Pero no necesariamente es la soledad de no tener a nadie, sino algo muchísimo más profundo. ¿Cómo entiendes tú la soledad emocional en esta generación? ¿Dónde se empieza a construir? Bueno, justamente algo que nosotros escribimos ya hace más de 20 años, que fue la primera vez que escribí mi artículo, Lo que cura es el vínculo, que lo he dado ahí en México muchas veces y espero sacarlo ahora de nuevo ese librito, más de 20 años tiene. Hoy en día cobra más vigencia que nunca, porque como venimos de un modelo muy reduccionista de que toda la salud mental es el cerebro, nos olvidamos de que los amigos es salud mental, es medicación, tener buenos amigos, salir con ellos, conversar, reírte. Eso es súper importante. Entonces hay una soledad no elegida, ¿no? Que es la soledad del que se queda solo, del que no puede salir de su casa, del que perdió el trabajo, del viudo, de la viuda, de que tiene nietos, pero no se perdieron los rituales de repente de que se vean en familia, ¿no? Como se veían antes, que eso también afectó mucho la pandemia y en algunos países logra. Después está todavía
recuperar esos vínculos de familia que son tan importantes, ¿no? Para la salud mental de todos, tanto del nieto como del abuelo. Entonces, la soledad daña tanto como el alcohol, como el cigarrillo, dicen varios. Rowan Dunbar es un autor que yo justo ahora estoy escribiendo un libro y por eso lo tengo fresco ese dato. Dunbar, que es un autor que habla de cómo la gente que está sola tiene más problemas de salud mental, porque el que está acompañado tiene con quién hablar. Por ejemplo, estás pasando por una depresión, estás pasando por un duelo, que en sí mismo no tiene por qué ser patológico, un duelo que uno acompaña, pero si tenés con quién hablarlo, más allá de tu psicólogo, ¿no? Una pareja, tus hijos, un amigo, les voy diciendo lo que me pasa, me siento escuchado, no me siento juzgado. Bueno, eso hace de que ese duelo se viva mejor, ¿no? O escuchar música, vamos a salir un poquito a pasear. Entonces, eso hace el cambio que está solo, tiene que lidiar con su propio dolor, que puede ser por un problema de machismo en los varones, por ejemplo, o en muchas mujeres, se da más en varones, ¿no? De que no logra hablar de las emociones, de que no logra confiar con un psicólogo o de que no logra amigos o la familia, ¿no? Que le escuche el abuelo o la abuela que está sola. Entonces, sin ni que hablar de que esa soledad no elegida, le puede llevar a una depresión y puede hacer que la persona se sienta más sola y que no encuentre recursos para atravesar esos momentos de malestar, ¿no? Y también hay otra cosa que pesa mucho, que es la comparación constante. Las redes sociales, las expectativas, esa sensación de que todos van hacia adelante o más adelante que tú, o más rápido o están mejor. ¿Qué impacto tiene vivir en ese espejo permanente? Bueno, eso es muy importante lo que acabas de decir, Claudia. Afecta a los jóvenes, pero también a los grandes. Porque hay muchos, yo estoy dando cursos acá en Uruguay, en la Universidad Católica de UCU Senior se llama, que es para mayores de 60 años. Les doy Vivir con propósito. Y hemos visto que también los adultos mayores pasan mucho tiempo scrolleando en el celular, quizás por el tiempo libre, quizás porque ya no tienen obligaciones laborales como antes, entonces también pueden terminar adictos a los celulares. A veces obviamente los jóvenes también, ¿no? En los jóvenes nos preocupa mucho porque, como tú decís, la autoestima, que tiene que ver con una construcción social, ¿no? De cómo me ven mis papás, cómo me ven mis compañeros, pero las redes sociales han amplificado esto de manera patológica. Esto lo describe muy bien Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa, ¿no? En ese libro él describe, sobre todo en los jóvenes, que a medida que apareció el celular inteligente con la cámara frontal y las selfies y todo eso, aparecen muchos problemas de salud mental entre los jóvenes. Eso hay muchas investigaciones de que hablan de cómo los jóvenes al compararse permanentemente, ¿no? Con una foto que se sube o el FOMO, ¿no? El fear of missing out, ¿cómo es? Of missing out, es el miedo de perderme algo, de que estoy acá, pero mis compañeros están en el fútbol o están en el cine y porque vi que subieron una foto a Instagram, no me invitaron a ir al fútbol. Entonces ya me empiezo a comparar y bueno, yo puedo estar feliz acá, pero como veo que mis amigos están en Instagram haciendo otra cosa, supongo que estaría más feliz si estoy con mis amigos que capaz que cuando estás con tus amigos tampoco estás feliz porque, o sea, eso genera un estrés muy grande de ansiedad, de estrés, de depresión, de comparación, como tú bien decías, en la construcción de la autoimagen. Y ahí por algo hay muchos países que hoy en día han regularizado el uso del celular, ¿no? No permitiendo que se use en horario de clase para que favorezca la atención, la concentración. Yo hace años que doy clase en facultad, nunca los dejé usar celular a mis alumnos, todos me quieren mucho y me respetan, y con mucho amor y cariño les digo, no se usa celular, salvo alguien que tenga un problema familiar, ¿verdad? O está esperando una llamada de un hijo que está enfermo, por supuesto que le dejo que lo deje en modo vibrador y que salga del aula a resolver la situación. Simplemente esa es la consigna que yo doy a mis alumnos y todos me respetan mucho. Al principio, hoy en día, mis colegas en la facultad me joroban, me dicen, Ale, estás de moda porque estamos todos aplicando esa técnica. Lo que pasa es que no se puede dar clase. A mí me parece una falta de respeto. No estar mirándolo, por supuesto que yo tampoco como profesor uso el celular mientras estoy en clase, y les pido que me miren, porque si no hay mirada, si no hay un rostro que te mira, ¿cómo me doy cuenta yo si un alumno está concentrado, si está atento, o si tiene la computadora, no sé si está con el material de mi clase o está en Facebook o en Instagram mirando WhatsApp web? O sea, todo eso tiene que ver con la atención, con la concentración, con la corteza prefrontal. Y bueno, eso influye mucho hoy en día a los niños y a los adultos, ¿no? Que también nosotros hemos perdido mucho la capacidad para escribir, para leer. Los adultos leemos menos que antes, porque también las redes sociales nos tienen ahí adictos. O sea que estar 1 hora, 2 horas por día con el celular en modo avión o haciendo meditación, que en los últimos años yo estoy incursionando mucho en la meditación para trabajar las emociones. Eso me parece que es súper importante para la atención. Hay un librito precioso, el último libro de Byung-Chul Han, que se llama Sobre Dios, que él investiga la obra de Simone Weil, y ahí tiene 2 capítulos claves. Uno que es sobre el silencio,
y el otro que es sobre la atención. De Simone Weil decía que amar es prestar atención. Amar es prestar atención. Entonces nosotros precisamos, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nosotros mismos, meditar es prestar atención a cómo estás vos hoy, cómo te sentís, o prestar atención a tu papá si te está hablando. No normalizar esto de que estamos hablando con alguien mientras miro el celular. Y eso creemos que es normal, ¿no? Hay quienes nos escuchan y podrían pensar, todos hemos tenido problemas, ¿por qué ahora parece más difícil? ¿Qué ha cambiado en el contexto emocional de esta generación que hace que lo vivan de una manera tan distinta? Bueno, ha cambiado que la familia ya, los padres se pasan trabajando, no tienen tiempo para estar con sus hijos, no tienen tiempo para estar sin apuro, todo es con el celular, o vuelven de su trabajo, pero los obligan a hacer un Zoom en un horario que es familiar y la persona porque siente que tiene que cumplir con su trabajo. Por eso, por eso la salud mental es integral. De nada sirve que vaya al psicólogo de 3 a 4 una persona si vuelve en su trabajo la pasa mal. O sea, o de poco sirve. Le va a hacer bien la hora que está con el psicólogo, pero a veces no cambia la aguja de la salud mental de un paciente si vuelve a un contexto laboral de maltrato o de un contexto laboral de hiperexigencia, de un líder que no toma en cuenta de que mamá tiene 2 hijos chicos y de que no tiene que irse a su casa para estar con sus hijos también, sin culpa, o el papá, obviamente, si está con lo que sea. Y de nada sirve si voy al psicólogo y vuelvo a un contexto familiar también de maltrato o de violencia de género o de violencia doméstica o de soledad o de cansancio crónico porque soy papá solo o mamá sola y estoy sola con mis nenes y eso genera mucho más estrés. Todo eso lo tiene que tomar en cuenta la sociedad y los jefes en el trabajo. Te separaste, no, tranquilo, tomate tu tiempo. No, mira, yo a las 6 no puedo hacer un Zoom porque llego a mi casa y tengo 2 hijos chicos y preciso estar con ellos. Entonces, yo salvo una excepción, me explico. Y eso los jefes tienen que dar esa libertad para que esa persona tenga menos culpa. En cambio, como no se da, la persona llega, los niños le gritan, mamá, papá, buscando atención. Entonces la mamá lo mete en el celular, ¿viste? O en el iPad para que se meta en una serie y no me moleste. Y entonces así puedo hacer el Zoom tranquila, pero ya trabajé en horario laboral y ahora tengo que trabajar también mientras estoy en casa. Entonces todo eso ha generado un desacomodo donde los niños no son mirados, no son escuchados, donde los adolescentes están solos, como aparece en la serie esta Adolescencia que se hizo viral, ¿no? Un adolescente de 12 años que no tiene regulación de sus impulsos, de que la chica no quiere tener sexo con él y la va a buscar para matar. O sea, fíjate vos, se hace viral esa serie, o sea, que no es una cosa que pasa solo en el país donde se hizo la serie, pasa en todo el mundo. Niños, adolescentes que no logran autorregularse, que no logran tener padres que los escuchen, o sea, adolescentes que están solos. Entonces, todo este entramado social y vincular tenemos que recuperarlo. Por eso creo que han crecido tanto los problemas de salud mental, porque hay más individualismo, hay menos padres presentes y hay adolescentes muy solos con menos recursos para atravesar su situación emocional, la depresión, la ansiedad. Entonces, evidentemente, recurren a las adicciones, o recurren al porno, recurren a los videojuegos, recurren a lo que el algoritmo también los manipula, ¿no? Tú desde la logoterapia nos hablas mucho del sentido, de ese para qué. Y siento que aquí hay algo muy importante porque muchas personas pues piensan o dicen, no sé qué quiero, nada me llena, todo me da igual. ¿Qué pasa cuando una persona pierde o no encuentra ese sentido? ¿Cómo se empieza a manifestar en su vida diaria? El sentido tiene que ver con el proyecto, ¿no? Con nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de ser persona. Por eso cuando los padres, esto lo escribí en Educar sin culpa, ¿no? Cuando los padres sobreprotegemos a nuestros hijos, los anulamos la autoestima. O sea, sobreproteger es cuando hago algo que mi hijo pueda hacer por sí mismo, ¿no? Tenga 2 años, 4, 5, 10, 15. Si mi hijo lo puede hacer por sí mismo, lo tengo que dejarme. Tengo que tener la capacidad para quitarme del medio y dejar que mi hijo resuelva ese problema. Y de esa manera mi hijo va a tener autoestima, independencia, seguridad, confianza en sí mismo, va a resolver los conflictos y va a tener un proyecto de vida porque va a descubrir para qué es bueno, porque ese es el drama de los padres de hoy. Queremos que nuestros hijos nos quieran, no queremos que nuestros hijos se frustran y de esa manera no dejamos que ellos descubran su propio proyecto, porque a veces los adultos nos nutrimos de nuestros hijos, ¿me explico? O sea, es una cosa muy patológica, adultos narcisistas que queremos que nuestros hijos nos sigan queriendo y que no nos bancamos que nuestros hijos nos dejen de querer, entre comillas, de que nos dejen de querer porque no les resultamos solucionando algo que ellos lo tienen que descubrir por sí mismos. Y el proyecto de vida tiene que ver con el futuro, pero tiene que ver con la capacidad de proyectarse. Entonces, un hijo que está dependiendo de mamá y papá, un hijo que está inseguro, que está con ansiedad, un adolescente que no sabe lo que quiere, que no sabe para lo que es bueno, porque también ahí aparece la educación, los docentes, donde a veces, o sea, que no es solo un tema familiar, ¿no?
la autoridad de los docentes se ha visto desmembrada, se ha visto deslegitimada en el mundo, ¿no? Los docentes no tienen autoridad hoy en día porque a veces no tienen respaldo también de sus propios directivos para sostener un no, para decir, no, mira, en esto te fue mal, ¿no? Tenés una mala nota, no pasa nada, te quiero mucho, pero no te fue bien en matemáticas, te va mejor en el lenguaje o te va mejor en lenguaje que en matemáticas, lo que un niño tiene que descubrir. Y hoy en día los papás van y atacan a los docentes con esto. No, usted no lo quiere porque mi hijo, pobrecito. No, no, espera un poquito. Lo queremos mucho a su hijo, pero le fue mal en matemática. Tiene que estudiar de nuevo, no estudió, no tiene cuaderno. O sea, todo eso de que los padres hoy también afecta al sistema educativo y en muchos lugares los sistemas educativos ceden frente a los papás, ceden frente a presiones familiares y después los chiquillos no aprenden nada. Entonces, ¿cómo va a proyectarse en el mundo si no sabe para qué es bueno, no conoce cuáles son sus dones, no sabe en qué por ahora no es tan bueno? No es que yo me la agarré con un alumno, por ahora no sos tan bueno en lenguaje. Estudia con fulana que es una crack, léete este libro que te va a gustar. Y ahí donde aparece, donde uno descubre, gracias a los docentes, a los buenos docentes, en qué soy bueno y en qué puedo ser mejor y en qué todavía no. A mí me encanta el lenguaje, siempre me gustó la literatura, leer, y me cuesta matemática, me sigue costando hoy en día con 54 años, pero tengo más facilidad para leer un libro o para escribir, porque igual me cuesta escribir, pero tengo más facilidad, me gusta. Eso es simplemente tener una buena autoestima. Entonces hoy en día, para que un gurí se proyecte en el mundo, tiene que saber en qué es bueno y en qué no es bueno, y también tener buenos docentes, buenos maestros y buenos padres que lo guíen en el camino. Nadie encuentra el sentido de la vida solo. El sentido de la vida tiene que ver con lo que me gusta hacer, con lo que el mundo precisa, como este concepto lindo del Ikigai, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, el Ikigai japonés. ¿Cuáles son mis dones? ¿En qué contexto estoy? ¿Qué es lo que el mundo precisa? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy tan bueno? Y a través de todo ese combo, pero uno lo descubre con otros, no se descubre solo quedándome en casa. Tengo muchos chiquilines que están solos en casa sin salir, quedaron presos de la computadora. Hay muchos padres que me consultan esto, adolescentes que tienen 19 años, me consultó una mamá. Mi hijo tiene 19 años, terminó el secundario, no sé cómo se llama en México ahí cuando uno termina el secundario, y antes de entrar a la facultad, está en la casa jugando jueguitos porque no se anima a buscar trabajo. Fíjate tú, la dificultad de encontrar habilidades emocionales para buscar trabajo, para dialogar con un jefe, para tener una pareja, para discutir con mi pareja porque pienso distinto. Todas estas cosas que eran habilidades que ya se daban en la familia, hoy en día no se dan y eso va generando que entonces los chiquilines se frustran cuando la novia no los deja. Se frustran si un jefe les dice, tenés que hacer este informe de nuevo porque quedó mal, se frustran o dejan el trabajo y vuelven a estar en una dinámica familiar, ya que son padres con niños adultos, ¿no? De 20, de 22, de 23, que a veces son problemas de convivencia, porque claro, en otra época, un chico de 25, bueno, ya estaba afuera o estudiando en otro país o viviendo con su pareja o con amigos, y eso hoy en día no se puede dar. Entonces tenemos familias con chiquilines de 26, de 27, de 28, que son adultos, también por el problema socioeconómico de encontrar otro trabajo o de poder mantener otra casa que es caro, ¿no? Entonces todo eso va generando problemáticas sociales distintas, ¿no? Claro, y tú dices 27, 28, pero hay casos de 30 y tantos años aquí en México que los hijos regresaron a vivir con los papás y no por un impas de a lo mejor un tema de salud o algo, sino porque pues no se acomodan en el mundo, ¿no? Claro, porque cuesta justamente eso. Yo lo escribí en Educar sin culpa, que es el libro que está ahí en México y este año salió en China. Yo puse una cita de un pediatra francés, Aldo Nauri, en ese libro, y Aldo Nauri dice, ya es una cita vieja, pero mira que sigue vigente, él dice que nuestros hijos no tienen la edad que tienen 7 años menos, porque dice, como los hemos exonerado de las dificultades de vivir, como les hemos sacado las castañas del fuego, como decía mi abuela, tienen 28 pero parecen de 21, porque no sé, yo me casé con 25, a los 28 ya teníamos, no para decir que todo tiempo pasado fue mejor, no me interpreten mal, sino que era otra época donde hoy en día vos lo ves de 28 y dices, qué bien, pero no tiene 28, porque como le cuesta convivir, le cuesta dialogar con un jefe, le cuesta convivir con los que piensan distinto. Otra cosa que las redes sociales han generado mucho daño, la izquierda, la derecha, Trump, esto, lo otro, los algoritmos, ¿no? De política, de religión. Hoy en día los algoritmos se hizo viral antes del Mundial de Fútbol. Tim Payne, un jugador que creo que era de Nueva Zelanda, no me acuerdo, ahora ya le perdí la vista, pero era un influencer argentino, yo soy uruguayo, claro, un influencer argentino, se puso a buscar cuál era el jugador de fútbol que tenía menos seguidores en Instagram y encontró a Tim Payne, que no sé si tenía 1000 seguidores. Y los llamó por teléfono, hizo un video
empezó a hacer ruido en las redes para que todo el mundo lo siguiera y tiene ahora, no sé, millones de seguidores en Instagram. Entonces yo cuando doy charlas para padres, les digo, miren lo que puede un algoritmo, ¿no? Lo que puede, viste, hashtag Team Pain, vamos, y todo lo que puede las redes sociales, para bien y para mal, porque para ayudar a Venezuela, que está en crisis, por el terremoto, bueno, un montón de cosas positivas también, ¿no? Pero para que los padres tomen conciencia de que también el algoritmo te puede llevar a una radicalización política, a no saber, o religiosa, o de lo que sea, ¿no? A no saber dialogar con alguien que piensa distinto. Y esto es algo que tenemos que trabajar mucho en nuestros hijos y en nosotros mismos. O sea, yo no pienso lo mismo que vos en política o en religión, o de la meditación, o de la logoterapia, del psicoanálisis, pero no quiero perder tu amistad, porque en este punto hoy pensamos distinto, capaz que mañana incluso podemos estar de acuerdo. Es muy lindo que podamos nosotros pensar distinto y no por eso perder una amistad con alguien que queremos mucho. Me gustaría cerrar con algo muy concreto, Alejandro. En medio de un mundo tan rápido, tan exigente, tan saturado, ¿qué pequeñas cosas podemos empezar a hacer en lo cotidiano para no seguir desconectándonos de nosotros mismos y de los demás? Bueno, te hacemos un resumen. Primero, el cuerpo. Es donde más investigación hay de que el ejercicio físico genera nuevas neuronas. Dormir bien, alimentarse bien y hacer deporte en forma regular. Esto ya hay muchos investigadores, Nazaré Castellanos, María Alonso Puig, de muchos países. Hacer deporte en forma regular es clave para dormir bien y la alimentación. Somos cuerpo y alma y a veces descuidamos nuestro cuerpo. Después, la meditación para el tema de las emociones y de la calma mental. La meditación también es donde hay mucha investigación ahí, ¿no? Poder meditar 10 minutos por día, 15 minutos, 20 en silencio, o mindfulness, para mí me gusta en silencio. El silencio es donde más información te da de la dimensión espiritual, no estar en silencio con uno mismo. El silencio y la meditación te enseñan a no reaccionar. Nosotros sufrimos mucho porque estamos adictos a las emociones. Esto dice el gran maestro Pablo Dors, ¿no? Casi todas nuestras acciones son reacciones. Entonces no tenemos tiempo para estar en nosotros mismos en silencio y aprender a no reaccionar a lo que mi mente me dice, porque las redes sociales o el WhatsApp o una hija que viene y me dice algo, mi pareja me dice algo, y uno ya reacciona porque el ego, entonces quiere decir que no me quiere, entonces quiere decir que hice algo mal. Todo eso es mi ego, mi mente. En cambio, estoy en paz, estoy en tranquilidad. Eso es lo que te da la dimensión espiritual, como decía Frankl, ¿no? La capacidad para responder, no reaccionar. Si yo reacciono, soy un perrito. En cambio, el ser humano responde. Me dijo tal cosa, tranquilo, me explico. No, no quiere decir que no me quiera, no quiere decir que se le agarró conmigo, está mal, reaccionó mal. Eso ya que tú no reacciones de la misma manera, genera un buen clima. Y luego cuidar los vínculos, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con darte tiempo para tu persona, para tus papás, para tus amigos, para ti mismo, para tu pareja si estás en pareja, para tus amigos. Es muy importante cuidar los vínculos porque la pena compartida es la mitad de la pena. Cuando alguien tiene con quien transitar el dolor, eso, y después el proyecto de vida que hablamos mucho hoy contigo de eso, ¿no? O sea, el cuerpo, las emociones, los vínculos, aprender, que es siempre lindo aprender algo nuevo, leer, que eso es súper importante. Hoy con el chat GPT y toda esta la inteligencia artificial cada vez más, gracias a la inteligencia artificial también nos damos cuenta de la importancia que es leer y escribir, porque si nuestros chiquilines no aprenden a leer y escribir y van a copiar algo que dice ChatGPT, bueno, entonces fíjate vos qué riesgo que todavía el algoritmo de la inteligencia artificial los manipule, porque ellos no saben lo que pensar, sino que repitieron lo que ChatGPT les dijo, que tampoco el ChatGPT es libre, tienen ¿no? Son algoritmos que están pautados y te responden según la información que tienen. Ay, Alejandro, ha sido un deleite platicar contigo. Gracias por ayudarnos a mirar todo esto con más profundidad y por recordarnos que detrás de muchas emociones que hoy incomodan, no hay debilidad. Hay una historia que necesita ser acompañada. Sí, te agradezco a ti este tiempo, este espacio para conversar. Mucho cariño para ustedes, para seguir profundizando en los vínculos y generando, ¿no? una salud mental que integre todas las dimensiones de la persona y poder seguir construyendo entre todos un mundo más compasivo, con más empatía, para también ayudar también a la gente que no puede pagar un psicólogo, pero que tiene derecho a recibir la información que le hace bien, como es un podcast, como es un libro, como es un videito de YouTube, que puede ayudar a que la gente también se lleve herramientas para vivir mejor. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Después de escuchar todo esto,
Quizá no estamos frente a una generación más frágil, sino frente a una generación que ha aprendido a sobrevivir sin suficiente contención. Y eso se nota en la ansiedad, en el agotamiento, en la soledad y en la sensación de que aún rodeados de personas algo sigue faltando. Pero sentir todo eso no te hace débil, te hace humano. Y quisiera que te quedaras con esto. No tienes que tener todo resuelto, no tienes que poder con todo y no tienes que atravesar lo que sientes en silencio. Pedir ayuda también es una forma de sostenerte. Síguenos en @tuterapiamx y en @viveenmodoterapia. Si buscas acompañamiento profesional, agenda tu sesión en www.tuterapia.com.mx. Y recuerda, vivir en modo terapia también es aprender a vivir lo que sientes con más conciencia, más apoyo y más sentido. Gracias por darte este momento. Recuerda, pausar también es parte del proceso. Soy Claudia Segrove y fue un placer acompañarte. Si este episodio resonó contigo, suscríbete, compártelo y envíanos tus preguntas o historias. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate y vuelve a ti. Vive en modo terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar.